Les queremos contar al oído, queridos amigos, que hay cosas que uno definitivamente no entiende. En la última encuesta de Inbamer Gallup está dicho que el 39% de los colombianos no se vacunaría. Increíble, ¿ah? Lo Increíble. Y un que, tres por lo, ciento adicional que aún no sabe, está indeciso si se vacuna o no. la pregunta es ¿por qué? Es decir, una persona que dice yo no me vacuno, ¿por qué lo hace? ¿Por capricho? ¿Por miedo? ¿Porque no cree que el coronavirus existe? ¿Por qué? ¿Cuál es el raciocinio que lleva a una persona a decir yo no me vacuno? Sí, puede ser el temor a los efectos de la vacuna, a no conocerse a fondo la vacuna. eh, no sé, difícil, es muy difícil. El grupo etario que más duda de la vacuna es aquel comprendido entre los 18 y los 34 años. Alrededor del 46% de ellos, 46.5, 46.7, no se vacunaría. Entonces, bueno, en eso estamos y el país necesita que todo el mundo se vacune. Entre más gente se vacune, más fácil es cortar la circulación del virus. Si no nos vacunamos todos o si fallamos en la vacunación, ahí seguirá el virus circulando y lo hemos hablado y lo hemos dicho, lo comentábamos ayer, brotes como el del sarampión ante la falta de vacunación, sarampión en México, por ejemplo, que la gente no se está vacunando. Bueno, estamos viendo brotes de nuevo. Entonces, claro, la importancia es que la mayor cantidad de gente se vacune. Pero si hablamos de que un 40% no se vacunaría, pues estamos hablando de que son 20 millones de personas las que no recibirían una vacuna contra el COVID-19. Eh, difícil panorama en materia de salud pública, porque no se le puede cortar la circulación al virus si no se vacuna una gran cantidad de gente, o al menos un 70%. 20 millones de personas, yo no sé cómo se hace esa encuesta, pero es el 39% de los que pueden contestar una encuesta. A No, los claro, niños pero no pues les es que preguntan. no, pero el jefe de hogar decide por su hijo. Entonces, si el Ah, jefe de por hogar eso. dice que a él no le ponen la vacuna, pues evidentemente al hijo tampoco. Ah, pero claro que no. Pero claro que no. Entonces, por eso es que podemos hacer ese cálculo, ¿no? Bueno, entonces vaya uno pues a entender eso cómo es y cuáles son los razonamientos que se hacen y cómo va a ser esto de la vacunación, que no puede ser a la fuerza tampoco, a uno no lo pueden vacunar a la fuerza, pero la gente que no tiene vacuna es un peligro ambulante, porque contagia al uno, porque contagia al otro, máxime si llega a ser verdad que la enfermedad no produce inmunidad. Están hablando de que hay personas que han sido infectadas más de una vez por el coronavirus. Me parece que son muy pocos los casos y que tal vez los estén exagerando. No lo sé. Pero es que con el coronavirus se sabe muy poco. Es que estamos jugando contra un enemigo invisible y contra un enemigo del que se conoce muy poco. Es que los científicos han tenido muy poco tiempo para adelantar un proceso científico sobre el coronavirus. El proceso científico se basa en la experiencia y la experiencia es muy limitada. Y ahí estamos pues con ese problema. Y miren ustedes este dato tan interesante, un sondeo que hace el DANE, hablábamos de la encuesta de Inbamer, pero también el DANE está sondeando el tema y lo ha hecho con los jefes de hogar, precisamente lo que hablábamos, ¿no? Es con los jefes de hogar con quienes lo ha hecho el DANE y el resultado del DANE es un poco peor que el de Inbamer, porque es el 42,5% de los jefes de hogar que dicen que no están interesados en la vacuna. Bueno, muy cerquita la cifra, lo que le indica a uno que la estadística es buena, ¿no? Sí, es cercana, es peor la del DANE, pero es cercana y Muy obviamente cercana. no deja de generar preocupación. Además, yo soy de la tesis, doctor Londoño, de que aún vacunados, creo que va a ser necesario seguir andando con tapabocas durante un tiempo, hasta tanto en efecto se corte la circulación del virus, porque pues obviamente todavía no se conoce bien pues la potencia de la vacuna. Obviamente dicen que la efectividad es del 90%, del 95% en algunas, pero hasta tanto no se corte bien la circulación del virus, por más vacunados que estemos, me parece a mí, pues tendremos que seguir con el tapabocas en algún momento.
y entiendo, es lo que dicen científicos y los que han desarrollado este medio de defensa de la humanidad contra el coronavirus, es que se necesitan dos vacunaciones, que Claro, con uno solo dos no dosis, basta. dos dosis, dos Bueno, dosis dos y dosis. está por verse, claro, y está por verse, doctor Londoño, pues qué tanto duran, porque como llevamos apenas unos meses en esto, pues no hemos podido definir, entender qué tanto dura la inmunidad de esto. A uno, si usted va a los Estados Unidos y pregunta por la vacuna por la influenza, le dicen vacúnese todos los años, ¿no? Claro, además por la mutación, claro, además por la mutación. Entonces hay mutaciones, hay cepas distintas del virus, eso ya está visto, está demostrado. Cuando se habla de reinfecciones, pues precisamente es porque han podido determinar que, que las personas se han infectado por segunda vez precisamente con una variación del virus. Entonces sí, pues obviamente Pero la tendremos que ver pregunta, cómo funcionará esto. pero la pregunta es, ustedes, a ver, les hago yo la encuesta a ustedes. ¿Ustedes se vacunarían? Ah, pero claro, ah, pero Sergio, claro. Por, no, no, Sergio, no, no, yo no. el No doctor no lo sé, duda. no sé, depende. No, no, no. Yo Yo sí no, quiero. yo no me Depende de la vacunaría. vacuna, además. Depende del tipo de vacuna. Eh, depende cuál sea la vacuna que nos llegue a Colombia. Ah, Depende cuáles a sean los ver, estudios que haya sobre ella. aquí tengo Eh, una respuesta interesante. ¿Por qué no se vacunaría de mar? No, hasta que no vea que esto funcione en un par de años. no, yo le respondo, yo le No respondo en me, mi caso, no, no, doctor le Londoño. tengo pánico. Yo tengo comorbilidades, yo tengo enfermedades de base. La vacuna no ha sido probada en población con enfermedades de base, solamente en personas completamente sanas. Digamos, en una persona que haya tenido antecedentes como los míos, no ha sido probada. Y creo que se demorarán en probarla. Entonces, por ahora, pues yo sí quisiera vacunarme, pero tengo mis dudas, en No, efecto. hay que ver cómo reacciona la vacuna en los cuerpos. Pero de mar, entonces usted deja que los demás sí se vacunen y usted no corre el riesgo y usted espera que los demás le digan si les funcionó o no les funcionó. ¿Y qué tal que todo el mundo tenga el mismo temperamento suyo? Pues nadie se vacuna. Pero mire que en últimas es una de las ventajas de ser tercermundistas. Es que como no nos llegará de primera la vacuna, pues ya veremos cómo se adelanta esta vacunación masiva en el Reino Unido y qué datos empieza a producir esa vacunación masiva. De ahí a que llegue la vacuna, pues tendremos tiempo para evaluar el tema. Lo cierto es que, yo insisto, no hay suficientes datos y en mi caso particular, con enfermedades de base, no hay datos de cómo reaccionan las personas. Entonces, claro, puede ser peor la vacuna que la misma enfermedad. Bueno, Están diciendo cada vez más que sí la han aplicado a personas de lo que se llama tan eufemísticamente la tercera edad, es decir, en los viejos, y que no tiene efectos negativos, y que los primeros que van a ser vacunados son los ancianos, para que no ocurran cosas tan terribles como la que ocurrió con los padres jesuitas retirados en lo que llamábamos antes las eclesiásticas. Van 6 sacerdotes muertos y hay Terrible. algunos que están internos en el Hospital San Ignacio y no hemos podido enterarnos de su estado de salud. Ayer murió el sexto de los jesuitas, el padre Herrera, y 6. Entonces a los viejos es a los primeros a los que van a vacunar. Van a sí, y al personal vacunar médico, ¿no? Sobre todo al al personal médico, personal médico, que es el claro, más el expuesto, por personal supuesto. y el más expuesto, el que está en mayor nivel de peligro, y a los ancianos, y yo no sé si a las personas que tienen, como el caso que usted menciona, morbilidades o enfermedades de base, porque serían los más expuestos también a una infección catastrófica, Claro, ¿no? pero el problema que usted tiene ahí es que la vacuna no ha sido probada en ese grupo de personas. Ha sido probada en personas saludables, no en personas con comorbilidades. Bueno, Entonces, bueno, ahí es y donde a está todas la gran duda. estas Y a todas estas alguien que me explique despacito y con buena letra, escribiendo con buena letra, cómo es eso de que convocan una reunión del Congreso
para nombrar a los magistrados de una nueva corte que se inventaron para hacer lo mismo que ya estaba haciendo otra corte, pero entonces se inventaron una Con distinto corte nombre. nueva, Sí. con distinto nombre, para que haya más automóviles, para que haya más secretarias, para que haya más gasto, para que haya más costo. Y entonces los invitan o los convocan a los del Congreso, pero tiene que ser a reunión presencial. A ver, explíquenme despacio. ¿Eso cómo Pues están tiene, eso tratando cómo de es? definir bien cómo van a ser los protocolos que se utilicen para que en los salones no haya más de 50 personas en cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces se puede utilizar el Salón de la Constitución, el Salón de Boyacá, el de la plenaria de Senado, el de la plenaria de Cámara, que no supere los 50 personas. Pero además, se ha dicho también esta mañana que no habrá ingreso de personal que no sean los congresistas, así que no pueden entrar con sus asesores ni tampoco con sus esquemas. Bueno, no sé cómo lo van a manejar y tienen ahí una serie de medidas protocolarias para poder hacer ese A ingreso ver, pero desde las 9 de la ¿para mañana. qué y por qué no se puede hacer la elección por camino virtual? A ver, explíqueme por qué. Porque la extrema izquierda dice que es un golpe de Estado y porque dicen que eso es cerrar el Congreso de la República y porque eso es antidemocrático y todo lo que ellos han dicho. Entonces, lo que dice la extrema izquierda, que es una minoría, lo aprueba la derecha, que se supone que es una mayoría. Entonces, aquí manda es la minoría. La Bueno, vetocracia, sí señor. ah, Unos bueno. pocos imponen su parecer. Pero bueno, y esto Y, con las consecuencias que pueda traer, ¿no, doctor Fernando, Sergio? y los, Oyentes. y los muchos se dejan. Es que basta con que uno de los congresistas, uno, llegue a la reunión contagiada y los va a contagiar a todos. A todos. Y entonces, o les van a exigir a cada uno que cada uno llegue con su certificado de prueba de coronavirus. No, 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 doctor No, Londoño, les ojo harán con eso prueba. porque ojo con esas pruebas que tampoco son certeras y es precisamente ahí donde está el debate del ministro de Salud con esta acción de tutela que lo obliga o que busca obligarlos a hacer las pruebas PCR de nuevo para los viajeros que lleguen a Colombia. El ministerio lo ha advertido claramente. Eso da una falsa sensación de seguridad. Hay unas ventanas de tiempo para hacer estas pruebas. Si se hace en el momento incorrecto, puede que dé negativo y la persona esté contagiada. Entonces, ojo, mucho ojo con esas pruebas porque lo digo no solamente por el tema de los viajeros internacionales, lo digo también por reuniones como esa de la que ustedes están hablando y por reuniones familiares que empieza a haber uno ahora a fin de año. Yo ya he empezado a oír de fiestas, de amigos, de familias que dicen, no, bueno, nos reunimos, pero nos hacemos todos la prueba antes. Se hacen la prueba, pero ojo con los falsos negativos. Mucho Llegan cuidado con todos eso. con tapaboca y después de unos cuantos traguitos o a las 2 horas ya nadie tiene No, pues nada. No, no, no. Además, para tomarse el traguito se tienen que quitar el tapabocas, pues, Como, porque el único que sopla por entre el tapabocas es Maduro. Sí, como el alcohol elimina el coronavirus, entonces no, se lo pues, toman a no, pues pecho. el alcohol lo elimina todo, lo elimina todo. En Vea, todo caso, como dije, a la entrada, doctor Fernando, les van a poner el medidor de temperatura, la pistola, para ver cómo está cada uno de los congresistas. Les van a entregar no un tiene kit. fiebre. Ah, si no tiene fiebre, no tiene coronavirus. Ah, no, eso sí sería facilísimo. Y, Facilísimo hacer el examen. y entonces Usted no les entregan el kit que es tapaboca, alcohol. ¿Se me escapará alguna otra cosa? El tapaboca, alcohol. No, eso. eso Lo que llaman el kit de eso es bioseguridad. cuestión de cambiar el tipo de termómetro con el que toman la temperatura, a ver si muchos no se animan a ir. No, pues porque la bueno, temperatura se toma con un termómetro, pero pues hay otros termómetros un poco más incómodos, que si se los plantearan a la gente tal vez dudarían, en, pensarían dos veces en en, ir. en todo caso, pues uno no puede entender eso como es. No lo puede entender. Entonces, bueno, y ahí estamos, seguimos en una discusión política muy interesante para saber qué es el centro-centro, ¿no? Que no es una teoría nueva de la ciencia política, doctor Fernando, o por lo menos no aparece en la doctrina como tal. Resulta que esto tiene unos antecedentes, Sergio, en una columna de un personaje que Uy, se llama no, 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 Enrique Santos en dos Calderón. columnas de mar, en dos columnas, y que se titulan Apología del Extremo Centro. Apología del Extremo Centro y Apología del Extremo Centro 2. Son dos columnas de Enrique Santos Calderón,
de agosto y septiembre de 1990, en donde habla precisamente de la necesidad del extremo centro. Bueno, Entonces, bueno, ahí está el antecedente, siguiéndole la pista al tema. Además destapa estas columnas. Y bueno, parece que esa es la tesis que ahora anima Porque nadie tanto entendía, al presidente de la República, Iván Duque. nadie entendía a qué se refería el presidente de la República cuando habla Bueno, del extremo centro. pues ahí está Dice, clarísima la explicación. Quien la quiera ver, Enrique Santos Calderón lo dice Enrique escribió. Santos Calderón lo siguiente: no sobra, pues, ahondar un poco en lo que significa el extremo centro como actitud ideológica y personal. El centro es exactamente eso, una ubicación precisa entre izquierda y derecha. Es de extremo porque toca rechazar de manera tajante y casi militante el sofocante acoso de los radicales de izquierda y de derecha, con su anacrónico y estridente proselitismo maniqueo de una u otra ideología como respuesta definitiva a todos los problemas. entonces el de centro es el que no está en ninguna parte, ni está a un lado ni está al otro. Yo quiero recordar otra vez que en la Revolución Francesa los que se quisieron poner en el centro fueron los girondinos. Y usted sabe el resultado final, ¿no es cierto? Les cortaron la cabeza a todos los llevaron a la guillotina. Bueno, ¿usted recuerda a Luis Fernando Andrade? ¿Quién De fue? la ANI, Claro, el que era el de la director de la ANI, que está en los Bueno, Estados Unidos. Sí, señor. tenía 6 investigaciones de la Procuraduría, le archivaron las 6 investigaciones. Le quiero contar esa noticia. Bueno, buena noticia para él en medio de las batallas judiciales que está librando, y que las está librando precisamente desde los Estados Unidos, en donde vive y país del cual es ciudadano también. Bueno, Santa Marta decreta toque de queda hasta el 16 de enero de 2021. Santa Marta, gobernada por la extrema izquierda, ¿no? Por Caicedo. Por, por Sí, Caicedo, no. sí, por Caicedo Caicedo, es por Caicedo. el Sí, el gobernador de El gobernador Magdalena. es el Caicedo, gobernador. la Pero la alcaldesa es una alcaldesa de alcaldesa. Santa Marta es una alcaldesa que es amiga de Caicedo. ¿Ah? Sí, también de la misma Bueno, línea. y le doy Virna otra Lizzie noticia. Johnson. Otra noticia de esas, pues, que le parten a uno el corazón. Ya tenemos quemados por pólvora. Hágame el Oiga, favor. increíble. El Estamos, primer día 5 quemados y como si el palo estuviera para hacer cucharas, como si necesitáramos más gente en los hospitales y en las UCI. De verdad que la gente tiene que ser consciente. Veía unas imágenes en Antioquia precisamente de prácticamente una guerra entre chiste y chanza. Se pusieron a tirarse voladores entre amigos, de una cuadra a la otra. De verdad. eso, No. eso lo hacen siempre, lo hacen No, doctor siempre. Londoño, Les parece buenísimo ese juego. Ave María. Si yo vi en Bucaramanga cosas terribles en eso y les enseñan a los niños desde niñitos a tirar la pólvora y entonces ese es un juego y con cualquier accidente queda el niño ciego, queda sordo, queda la persona quemada para siempre, en fin. ¿Cuántos contagiados de coronavirus llevamos en el mundo? A ver quién de ustedes tiene la respuesta. 64 millones. 64 millones. ¿Cómo le parece? Sí, señor, se la preciso más, 64.327.991. Han muerto 1.489.816 personas. 1.500.000 personas, 1.500.000 Sí, señor. personas. Sí, Es señor. decir, una guerra de las más duras, ¿no? Una guerra Así de las estamos, más... sí. Así Una estamos guerra. tras un año de pandemia. Bueno, vienen las elecciones en Venezuela. Cabello corrige que él no dijo que al que no votara se lo iba a dejar con hambre, sino que él invitaba a las mujeres que dejen sin comida a los maridos que no salgan a votar. Esas correcciones. Bueno, Bueno, igual en la comida no es que comun- haya mucha en Venezuela, de todos modos. Bueno, sí, no hay mucho que comer, no Que tenemos ojo mucho con lo que problema. está haciendo Venezuela. Me impresionó mucho unos videos
no sé, Mar, por ejemplo, si usted los vio, de cómo en Venezuela el ejército ha montado unas inmensas fábricas de criptomonedas. Están produciendo bitcoins a dos manos en Venezuela. El consumo de energía es muy alto para producir una bitcoin y bueno, ellos han recurrido a eso y vaya usted a saber cuántas bitcoins, criptomonedas están produciendo. Lo cierto es que Claro. parece que el volumen es gigante y han surgido unos videos de los galpones con los servidores, con los computadores que tiene el ejército y que dice el régimen que con eso es con lo que logrará vencer el bloqueo imperialista. Bueno, aterrador, aterrador la cantidad de criptomonedas que están haciendo en Venezuela. Ah, María, por Dios. Entonces eso sí es muy barato. Produzca bitcoins y la producción sale muy barata y entonces todos ricos. Y la gente se come el cuento y compra bitcoins y tiene que estar comprando porque el precio del bitcoin ha subido sensiblemente. Claro, y eso Sí, sí. se vende en los mercados internacionales, Bueno, difícil de la trazabilidad y con eso pues seguramente el régimen logra llevar uno que otro dólar a territorio venezolano. bueno, le quiero contar que el coronel del ejército que se retiró, el de la El doctrina coronel Damasco, Rojas. salió criticando muy duramente a- al general Zapateiro. Entonces, criticando a quien fue su superior, diciendo que hizo que el ejército perdiera la confianza, que el factor confianza está desapareciendo con el general Zapateiro. Mala cosa, ¿no es cierto? Ese es un debate que termina perdiendo es el ejército, La institución, pero claro. la institución, por Claro. supuesto. Y en un minuto estaremos con el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Antioquia, John Jairo Berrío, para hablar de dos temas. Las vacunas para todos, que él fue coautor de ese proyecto, y la situación del sector textil-confección, una situación que ha sido eh, muy difícil, muy compleja. Vamos a ver si nos puede decir el doctor John Jairo Berrío, representante a la Cámara, que hay una recuperación cierta, eficaz, sólida del sector textil-confección. El En un Bueno, representante que minuto, ya y debe la estar aquí vacuna, en Bogotá, doctor Fernando, para poder ingresar al Capitolio, porque también le toca estar presencial. esperemos que se cuide bien, ¿no? bueno, que nos cuente, Bueno, que nos cuente. Sí, y la vacuna para todos. Ya esa segregación por estratos que pretendía la extrema izquierda, dejando la los estratos cosa. 5 y 6 por fuera, pues ya quedó en el olvido. Eso sí era la cosa, el populismo más idiota que uno se puede imaginar, pues. Ah, bueno, pero pues como aquí Pero, estamos divididos en estratos y entonces pues hay entonces derechos para unos y para otros. cada uno a vacunarse con declaración de renta en la mano. Sí, 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 no, con Y el recibo del agua, que es el que con, certifica su Sí, estrato. con el recibo del agua, con, sí. Sí, sí, sí. El que con el certifica el estrato recibo. social. Sí, Hágame el favor, hágame el favor. Sí, así Bueno, como cuando en el sí, consultorio tal jurídico, cual. Sergio, nos tocaba atender a la Claro, población, ¿cierto? traiga el recibo del agua. Siempre nos tocaba, oiga, por favor, presénteme su recibo del agua para ver usted qué estrato es. John Jairo Berrío, representante a la Cámara por el Centro Democrático Departamento de Antioquia, estará con nosotros en un minuto. Y les hablábamos Al al oído. oído. 7 de la mañana, 47 minutos.